Buenas, buenas. Soy Eduard García de tu canal ¿Lo sabías? Si no lo sabías, hoy lo vas a saber. Vamos a trabajar en el día de hoy con matemáticas, pero no tiene que ver con matemática escolar. Más bien, voy a dar un- una evaluación matemática de los números de dos luminarias en el béisbol, Roberto Clemente y Albert Pujol. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque vi un video de un analista deportivo de la vecina isla donde decía que Roberto Clemente era mejor jugador que Albert Pujol. Vamos a ver esto mediante estadísticas tradicionales y la sabermetría. Roberto Clemente fue un maestro del bateo y la defensa, conocido por su impresionante promedio de bateo de aproximadamente, como lo dice aquí, de 317 y su 12 guante de oro en el jardín derecho. Su legado va más allá de sus logros en el campo, ya que también Roberto Clemente fue un verdadero ícono humanitario. Por otro lado, tenemos aquí al legendario Albert Pujol, uno de los bateadores más poderosos de todos los tiempos, con más de 700 cuadrangulares y múltiples premios MVP. Su carrera ha sido una exhibición de consistencia y excelencia tanto a la ofensiva como a la defensa. Hoy vamos a comparar estadísticas y discutiremos qué los hace a ellos tan especial. Siéntanse libres de comentar y suscribirse para más contenido sobre los grandes del béisbol, pero yo no te lo digo, yo te lo muestro. En primer lugar, vamos a comenzar con las estadísticas tradicionales, promedio de bateo, carrera impulsada y un home run. En el promedio de bateo tenemos que Roberto Clemente tiene un promedio de bateo de 3.17 y Albert Pujol tiene un promedio de bateo de 2.96. Se puede ver que el promedio de bateo de Roberto Clemente es mayor que la de Albert Pujol. Vamos entonces a ver lo que tiene que ver con los jonrones. Roberto Clemente tiene 240 jonrones. Albert Pujol tiene 727 jonrones, es decir, casi le triplica la cantidad. Pero yo no te lo digo, yo te lo sigo explicando. Carreras impulsadas. Roberto Clemente 1365. Albert Pujol 2286. Es decir, casi le lleva 1000 carreras impulsadas. Pero ¿qué pasa? Que si nos vamos a los hits que ambos dieron, Roberto Clemente dio un total de 3000 hits. Albert Pujol dio un total de 3384 hits. Bases robadas. Las bases robadas para Roberto Clemente fue un total de un pobre 83 bases robadas en 18 temporadas. Albert Pujol tuvo 117 bases robadas. Es decir, si nos vamos nosotros a la posición que ellos jugaban, Roberto Clemente jugaba en el jardín derecho. Es decir, es una posición que debe de ser más atlética
que un jugador que juega en primera base. Ok, ¿qué pasa? Si nos vamos nosotros ahora a las estadísticas de la sabermetría, como el WOBA, el OBP, el slugging, el OPS y el WAR, vamos a ver quién es mejor que quién. Pero yo no te lo digo, yo te lo explico. Tenemos aquí, tenemos aquí la estadística, el OBP, el OBP. ¿Qué es esta estadística? Esta estadística te calcula la frecuencia con la que un bateador ha llegado a base. Es decir, esto incluye el hit, incluye la base por bola, incluye el hit by pitch. Es decir, en el OBP, Roberto Clemente tiene 359, mientras que Albert Pujol tiene 374. Vamos a continuar con las estadísticas de la sabermetría. El slugging. ¿Qué es el slugging? ¿Qué es esto? Esto es la representación, es decir, el número total de bases que registra un jugador. ¿Qué es esto? Es lo siguiente. Es lo siguiente. Si se calcula, por ejemplo, que un jugador tiene aproximadamente, tiene aproximadamente, tiene aproximadamente un slugging de 544, significa que ese jugador es un jugador que representa una mayor total de base que el otro jugador. Pero ¿cómo yo calculo esto? ¿Y por qué el slugging es tan importante? Porque el slugging le da un valor a cada hit que ese jugador conecta. Es decir, si le da un hit, se calcula como uno por base. Pero ¿qué pasa? Esta es la fórmula del slugging. Yo le sumo esto también. Así da un doble. Yo lo calculo 2, es decir, la cantidad de base por 2, más también el triple por 3. Esto es la multiplicación. Y más también el jonrón. Es decir, por eso este valor es tan importante. Es tan importante porque no es lo mismo dar un hit que a dar un jonrón. Por eso, por eso, el promedio de bateo ya no es tan importante como era antes. Es decir, Roberto Clemente tiene un promedio de bateo de 3.17. Albert Pujol tiene un promedio de bateo de 2.96. Ahora, en la actualidad, con las estadísticas de la sabermetría, esta promedio ya no es tan importante como era antes. ¿Por qué? Porque hay otros valores, hay otras estadísticas que te dicen a ti el valor real que un jugador tiene a un evento ofensivo. ¿Cómo cuál? Como el WOBA. Entonces, continuamos. El OPS aquí, el OPS es la suma de estas dos estadísticas. Entonces, ¿qué significa eso?
que un OPS de 1000 es excelente. Un OPS de 900 es sobresaliente. Uno de 800 es por encima del promedio. ¿Por qué? Porque el promedio en la liga del OPS es 730. Ese es el promedio. Un jugador que tiene por encima de 730, es decir, que tiene 800 o que tenga 740, 750, es un jugador con un OPS por encima del promedio. ¿Qué significa esto? Que Roberto Clemente tiene un OPS de 834. Míralo aquí. ¿Qué significa eso? Que el promedio de Roberto Clemente es de un jugador por encima del promedio. Ahora, ¿qué pasa con Albert Pujol y este promedio de 918? Que es un promedio sobresaliente. Es decir, Albert Pujol tiene un promedio sobresaliente en el OPS, mientras que Roberto Clemente tiene un promedio de 834, que es por encima del promedio. Ahora bien, vamos ahora con el WOBA, que ellos hablaron mucho en un programa que ellos vinieron a República Dominicana y hablaron de eso. ¿Qué pasa? Ellos tienen razón al decir que muchos analistas del béisbol dominicano no se han actualizado con relación a las estadísticas de la sabermetría. Pero ¿qué pasa? Que habemos personas que aunque no estamos ligadas al mundo del béisbol, pero sí sabemos de matemáticas. Cuando yo escuché eso, me llamó la atención y quise hacer este programa para educar sobre lo que significa y cómo se calcula las estadísticas de la sabermetría, pero yo no te lo digo, yo te lo muestro. ¿Qué es el WOBA? El WOBA trata de cuantificar el valor ofensivo de un jugador al asignarle un valor a cada evento ofensivo que refleja las probabilidades que dicho evento culmine con una victoria, con una carrera anotada para su equipo. ¿Qué significa esto? Que un WOBA, un WOBA de 385, de 385 ha aportado mayor evento a que un equipo gane un juego, como es el caso de Albert Pujol, que tiene 385, y Roberto Clemente tiene un UOVA de 365. Entonces, vamos ahora a calcular algo que es todavía más llamativo, que se llama el WAR. ¿Qué es el WAR? El WAR no es más que el valor o la o lo que la contribución que un jugador hace para su equipo cuando lo compara con un jugador de ligas menores, es decir, con un jugador de reemplazo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que, que cuando se va a medir a un jugador, tiene que ser con todas las facetas del juego, es decir, bateo, fildeo, corrido, etcétera, que ayuden a un jugador a darle una victoria a su equipo. Entonces, cuando
Un jugador tiene un WAR más alto, significa que ese jugador aportó más victoria a ese equipo que el otro. Aquí el WAR de Albert Pujol es de 101.4, mientras que el de Roberto Clemente es de 94.9. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta fórmula de WAR y WOBA son tan importantes? Porque se le asigna un valor al jugador, es decir, el WOBA es una versión del porcentaje de envasarse, donde el que tiene un promedio de 370 es muy bueno. Y el que tiene uno de 340 está por encima del promedio. ¿Qué pasa? Que Albert Pujol tiene un 385, es decir, aquí, 385. Es decir, está entre muy bueno a excelente. Pero ¿qué pasa? Que el de Roberto Clemente está en 365, es decir, está en este renglón. Mírenlo aquí. De nuevo vamos a lo que vemos por encima del promedio y a muy bueno. Entonces, con estas estadísticas podemos ver quién es mejor, uno o el otro. Pero yo no te lo digo, yo te lo expliqué. Ahora bien, si ustedes quieren saber más sobre las estadísticas de la sabermetría, cómo calcular el WAR, cómo calcular el, el WIT para los pitchers, déjenmelo saber en los comentarios. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes.